Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 358 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 31 de mayo, con lo cual se terminó hoy a las 0 horas el mes de la Madre y mañana empieza junio con la celebración, conmemoración del Día de la Marina Armada de México. Hay que rendirle homenaje a hombres y mujeres de la Marina Armada de México que antes eran hombres que vigilaban y mujeres que vigilaban las costas para garantizar la soberanía nacional. Hoy también vigilan a ras de tierra, a ras de piso, en vista de que se ha disparado la inseguridad pública. Y felicidades anticipadas a los hombres, a las mujeres y los hombres de la Marina Armada de México. Y cayó por fin uno de tantos traidores del PRI, de esos que no tienen el valor civil para en su momento renunciar a ese instituto político y pues le dan de patadas al pesebre, le dan de patadas por abajo de la mesa, y esto pues es secreto a voces. Y precisamente a Pepe Yunes le hemos preguntado en una entrevista, le preguntamos en una reciente entrevista en Olmeca TV, que si con el nombramiento de nuevos dirigentes municipales, distritales y en el comité estatal del PRI se iniciaba ya una depuración para cantarle las golondrinas a los traidores, y que si esto era también el inicio de la refundación de ese partido que la necesita, la pide a gritos. Bueno, pues uno de esos traidores se llama Benítez Lucho, Antonio Benítez Lucho. Recuerdan ustedes, un gris político gris, que fue diputado federal por el distrito Cozoleacaque por obra y gracia de la docena trágica, particularmente de su padrino político Fidel Herrera Beltrán. Bueno, pues de ahí escaló varios cargos públicos con toda la docena trágica hasta que lo acomodaron como delegado de la zona norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede allá en Jalapa. De él hemos venido hablando de cómo en Cozoleacaque, porque no pudo acomodar a su gente en los cargos para diputado federal y diputado local, pues los mandó a Morena, mandó a Lalo Ríos Fararoni y a otra joven, ella Armenta, para la diputación local esta. Y pues por fin ya tanto fue el cántaro al agua, al pozo, hasta que ¡zas!, explotó, y desde ayer se filtró la información que había renunciado, lo cesaron como delegado, lo habrían cesado. Pocos medios retomaron esta información, quizá esperaban que se confirmara, pero según los periódicos Noreste, que fueron quienes dieron la exclusiva, pues fue el propio Benítez Lucho quien confirmó que se retiraba de ese cargo por razones personales. Le dijeron, bueno, pues hasta aquí llegaste, y comprobado, decíamos que también él fue el culpable de que Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín renunciaran al PRI y se fueran con el PAN porque les taparon los caminos Benítez Lucho y los hijos de Cirilo Vázquez Lagunes, Cirilo y Ponciano, que también batean por la derecha y por la izquierda en cuestión de partidocracia. Y así está la situación con Antonio Benítez Lucho. Por fin lo casaron y le tronaron los dedos. Ya apenas le deben haber dicho, como aquello que le dijo Fox a Fidel Castro: comes y te vas. Y otra más del hambreador empresario estadounidense, presidente de allá, Donald Trump. Ahora ya salió con la novedad, así a boca de jarro, que aplicará a México y a Canadá, con quienes está negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también a la Unión Europea, aranceles del 25% al acero y al aluminio. Esto no es más que una jugarreta de este tipo, que es un millonario y abusivo, como todos los hambreadores, que esos que retiquetan precios
cuando hay escasez de algún producto y lo almacenan para especular. Así es Donald Trump, un especulador que les dispensó a México y Canadá no incluirlos en su momento, como incluyó a otros países, entre estos China, porque dijo que como estaban negociando el Telecán, bueno, pues esperaría a ver qué, pero como saben, él ha querido imponer su ley, sobre todo en la cuestión de la producción automotriz, que quiere que todos los recursos y las plantas estén allá instaladas en los Estados Unidos, y le dicen los empresarios, oye, pues si tú nos vas a garantizar las ganancias que obtenemos operando en México y en otros países donde nuestras ganancias son mayores porque son menores los aranceles y también son menores los salarios que pagamos. Esto pues ya es sabido, pero no obstante generan empleos en México y para los salarios de México pagan bien. Pues ahora nada más falta esto, ya esto indica que está dando el último apretón a México y Canadá para ponerlos de rodillas, eso intenta, y que firmen el Tratado de Libre Comercio como él lo indique, como él lo ordene, como él lo disponga. Es inhumano de veras, no se pone la mano en el corazón para practicar la buena vecindad con México y Canadá, Canadá con México, sino que por el contrario, él quiere, es un empresario, es un comerciante que juega a despedazar al competidor, y así ve a México y a Canadá, no los ve como vecinos que también aportan mucho a la riqueza de ese país de Norteamérica, el país del tío Sam. Y pues México ya dijo que pues también va a tener que aplicar, igual que Canadá, sus propios aranceles, y a ver qué pasa. Nada más que los analistas, los que conocen de esta cuestión del comercio exterior y de las divisas, pues dicen que México está en desventaja porque le vende a Estados Unidos un promedio de 500,000 millones de pesos en diferentes manufacturas, y que pues no sería fácil, tampoco sería fácil para México. No obstante, los acuerdos comerciales que ha firmado con Europa y en Asia Pacífico no le alcanzaría el mercado ese para vender tanto como le vende a Estados Unidos. La situación no hay duda que es crítica, pero por encima de Trump y de todos esos problemas debe prevalecer la dignidad de México, que ya lo ha dicho el presidente. Ya ve que también condicionó la firma del Telecán a que México pague el muro fronterizo, y también ya le dijeron que jamás México, dijo el presidente Peña Nieto, que jamás México va a doblegarse a situaciones que no son de la conveniencia de México y para los mexicanos. Y ahora resulta que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que decíamos en nuestra columna de mañana, que ya pueden ver en cebejara.com, que como les comentamos ayer, pues que se cuiden sus enemigos, porque resultó un espía de primer mundo y que maneja el espionaje y el contraespionaje con el asunto de Karime Macías Tubilla o Karime Macías de Duarte. Y pues ahora resulta que sus malquerientes, los malquerientes de Yunes Linares, pues ya hasta lo que quieren quemar en leña verde, porque ahora resulta que pues se le pasó la mano con la señora Macías Tubilla o Macías de Duarte. Dicen que transgredió la ley y que la veda política. Ayer le decíamos ya lo que explicó Yunes Linares, que en cuestión de justicia no hay veda alguna. La veda política es otra cosa, es cuestión electoral, pero la veda en la justicia no cabe, ni se aplica, ni jamás podría anteponerse a los intereses, en este caso de Veracruz, que se trata de castigar a quienes saquearon el patrimonio veracruzano. Pero así están las cosas estas de la política, política esta, política nuestra, política a la mexicana, que cada quien ve las cosas conforme al color del cristal con que le gustaría verlas o le convendría verlas. Así está, ya decíamos. Ahora resulta que Karime es víctima de Yunes Linares, y preguntamos si los veracruzanos
¿somos víctimas de quién? ¿De Luis Linares o de Karime Macías y de Javier Duarte y de toda esa banda que robaron más de 53.000 millones de pesos según conservadoramente las cuentas que andan por ahí? Y ¿qué hay de la presunta grave enfermedad de Andrés Manuel López Obrador? Mañana también abordamos el tema en nuestra columna que decíamos ya está en cebejara.com. Pues ya ven que se ha hablado de sus problemas de columna vertebral, que dicen que le están afectando el cerebro porque no recibe el cerebro la irrigación de sangre que necesita pues para funcionar al 100. Él alega, como ya lo hemos comentado también, López Obrador, que su salud está al 100. Pero analistas que saben de esta cuestión de la medicina, pues dicen que el neurocirujano cubano que lo atiende, pues Félix Dolores, no ha querido abordar el tema, pues está en su derecho y no tiene por qué andar informándole a todo mundo cuál es el problema de sus pacientes, lógicamente, y nadie lo puede obligar a esto, pero dicen que ese es el problema de López Obrador, que por eso su hablar lento y su problema para procesar las respuestas sobre las preguntas o planteamientos que le formulan. Y nosotros decimos entonces, mañana en nuestra columna, que ya está, decíamos, en cebejara.com, que esto de confirmarse esta terrible noticia, porque no hay duda que es un luchador social, López Obrador, que pues lleva 18 años buscando la silla presidencial, pero antes que eso debiera estar la honestidad para saber si efectivamente va a gobernar al 100 o no va a poder gobernar, y por el otro también la mala fe, la perversidad de su staff, de unos 45 cercanos que lo siguen, que no les interesa la salud. Ellos también tienen su propio proyecto de nación para tomar el poder a través de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y todo esto se aclare, porque incluso como ya el mismo Ricardo Anaya había pedido que todos los candidatos a la presidencia de la República, entonces eran 5, estaba Margarita Zavala todavía, que presentaran sus estudios sobre el estado real de salud que guardan para saber si están aptos para poder asumir una responsabilidad tan grande como es la de dirigir los destinos de la República Mexicana, que ya sabemos cómo es la política esta, política nuestra, política la mexicana, que nuestros políticos son los más sanos del mundo, son los más bellos, son los más inteligentes, no se enferman, no les duele nada, pero andan arrastrando la cobija. Pero esa es la política a la mexicana, y lo de López Obrador, pues ojalá sea simplemente un rumor y no de la gravedad que se afirma ha alcanzado, y que a veces por eso dice que no se sienta, como en el último debate, que no se sentó prácticamente en ningún momento por ese mismo problema. Y en Villa Allende sigue dando la nota también con las elecciones extraordinarias para agente municipal, que se cancelaron, se anularon las del 8 de febrero, y ahora el ayuntamiento, el cabildo acordó que se celebren las extraordinarias para el 8 de julio, 7 días después de la elección madre de todas las batallas del 1 de julio. Pero pues ya, como dicen, Morena quiere Villa Allende, y ya el presidente municipal, Víctor Manuel Carranza, pues votó, presionó, 8 votos contra 6 y una ausencia, aprobaron la elección de Villa Allende extraordinaria para el 8 de julio, y ahora falta nada más que el Congreso del Estado dé el visto bueno, y también que se hagan modificaciones, quizá haya que nombrar a nuevos directivos de la presidenta y secretaria de la Junta Municipal Electoral, donde están Noé García Jofre y Tania Pamela Mijares Díaz de Morena, que fueron consejeros del INE y ahora ahí están por obra y gracia de Morena y de Carranza. Eso no es nuevo, todos los partidos hacen lo mismo. Cuando el PRI ha sido gobierno municipal, estatal, federal,
pues todos esos cargos los manipulan y ponen a la gente de su conveniencia. Y nos llegó un mensaje de las redes sociales que decíamos que a veces en verdad dicen cosas positivas, pero en otras, cuidado, cuidado, y por eso incluimos en el flash informativo de Política a la Mexicana que las Fuerzas Armadas habían rescatado Oaxaca de las garras de la violenta gente y que ésta gritaba represión, represión. Bueno, pues en ese mensaje de las redes sociales dicen que los estaban matando, que iban a llegar refuerzos de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, pero que pues había que lanzar la voz de alarma porque ningún medio iba a informar sobre el particular y puro cuento de pescadores, puro rollo. Ya checamos todas las agencias informativas habidas y por haber y no hay absolutamente nada. Lo que pensamos es una cosa, es justo lo que hace la gente con Oaxaca y que gente como esta que está filtrando esos mensajes alarmistas y falsos, por supuesto, creen que está bien la gente. Ahorita volvió a hacer lo mismo que ha hecho siempre en Oaxaca. Bloqueó el aeropuerto internacional, bloqueó la central camionera, tiendas comerciales y puntos carreteros estratégicos para la movilidad de la economía oaxaqueña. Es bueno lo que hace la gente, cree en estas gentes que se desgarran también las vestiduras por ellos, como López Obrador, y que incluso lleva hasta dos ex dirigentes de la gente como candidatos a diputados federales y ya les prometió que va a echar abajo la reforma educativa para complacerlos. ¿Creen que esa es la clase de maestros que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes? La verdad, cuidado con las redes sociales. Decíamos que son buenas cuando quienes las operan son gente de buena fe, pero son negativas cuando quien las utiliza son gentes de mala fe. Y recuerdan ustedes aquel escándalo político que se armó a raíz del sismo del 7 de septiembre del año pasado, cuando pues a río revuelto, ganancia de pescadores, la organización Yúnete de los Yunes Linares pues llevó despensas, entre ellos encabezados por Rafael de Jesús Abreu Ponce y también por Ricardo de Jesús Cabrera Férez, entre otros. Y Morena no se quedó atrás y también Rocío Nale, la diputada, llevó unos bloquecitos de concreto ahí y no le volvieron a ver ni el polvo, que no le sirvió para nada esos bloques, pero tenían que poner ahí aprovechar el clientelismo político con capitalizando el dolor ajeno. Esto fue ahí en la colonia San Silverio, entre otras del Poniente. Bueno, pues hoy el Tribunal Electoral de Veracruz dijo que sí hubo manipulación electorera de parte de la organización política Yúnete y consignó ante la Contraloría General del Estado este caso para que la Contraloría General del Estado decida qué es lo que debe aplicarse en el caso de Rafael de Jesús Abreu Ponce y los demás, pero pues en el caso de Morena no ha habido resolución. Quién sabe si llegue en estos días, porque lo que se había dicho entonces es que el Tribunal Electoral de Veracruz cortó por lo sano, dijo, ni a ti PAN ni a ti Morena, no hay problema, aquí no ha pasado nada, nada más que no se vuelva a hacer, no lo vuelvan a repetir, que no se vuelva a repetir, y pues a ver qué pasa. Por hoy es todo, hasta aquí llegamos con la emisión número 358 de Política a la Mexicana de este jueves 31 de mayo, Dios mediante, mañana 1 de junio. Felicidades nuevamente adelantadas a las mujeres, hombres de la Marina Armada de México, pero si hay algo antes que consideremos de interés, por aquí estaremos con ustedes
Hoy, hasta aquí la emisión 358 de Política de la Mexicana. Gracias una vez más por seguirnos, por acompañarnos, por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.